Dios nos ama de pura gracia y eso ha quedado muy claro a través de las lecciones que hemos estudiado. Pero el día de hoy veremos que ese amor que Dios nos tiene a nosotros tiene una acción que el ser humano tiene que hacer para que influya en él esa gracia que ya Dios nos ha otorgado. Y vamos a poner esto claro en contexto. Dios nos ama de pura gracia. Dios nos ha perdonado. Dios ha preparado todo para que tú y yo seamos salvos. Pero hay una acción que nosotros tenemos que tomar. Y esa justamente será la acción que hoy vamos a aprender. Vamos a entender qué cosas Dios espera que nosotros hagamos y qué cosas nosotros tenemos que hacer para que afecte a mi vida aquello que ya Dios hizo. Ya Jesús murió en la cruz del Calvario. El sacrificio perfecto y necesario para nuestra salvación fue ejecutado. El Padre lo glorificó, así como vimos el día de ayer. ¿Qué resta? El sacrificio está, el Hijo fue glorificado, ahora resta que aquellos que son llamados, como vimos en el libro de Oseas, acepten el llamado y aquellos que son llamados sean de aquellos también escogidos. Así que vamos a aprender, sin más preámbulos, que el Señor desea que hoy tú comiences a aplicar. Dios, como vimos, no solo nos ama de iniciativa propia, Dios nos invita a corresponder su amor. Dios nos ama, Él da el primer paso, pero nos invita, nos da la oportunidad de que nosotros libremente, con la capacidad que Él nos ha otorgado, pues aceptemos o rechacemos su amor. Aquí tú tienes la decisión. Tú tienes la oportunidad de elegir o aceptas a Dios o rechazas a Dios. O aceptas el plan de salvación o lo rechazas. O aceptas el llamado o simplemente, como veremos en la parábola siguiente, usted lo rechaza. Es una decisión que tienes que tomar. O lo aceptas o lo rechazas. Cuando vamos a nuestra parábola, los textos que serán la base de nuestro estudio del día de hoy, Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14, está subdividido por diferentes bloques, los cuales ahora vamos a mencionar. Cuando vamos a la parábola, que te invitamos a leerla con más detenimiento, a reafirmar lo que te presentamos, vemos que en los versículos 1 al 4 del capítulo 14, el rey manda a sus sirvientes, a sus siervos, a que busquen a las personas para el banquete que ya está preparado. En los versículos 5 hasta el 7 vemos como esos que son llamados rechazan, desprecian e incluso hasta agreden a aquellos que están haciendo la invitación de parte del rey. En el versículo 8 y hasta el versículo 10 se hace otra invitación, pero esta vez para todos, para todo el que está cerca, para todo el que está por el área. Nadie queda fuera de la invitación. Los versículos 11 hasta el 13 vemos que hay una narrativa dentro de la narrativa de un hombre que cuando se hace la invitación a todos no tiene los vestidos, y eso lo vamos a explicar con detenimiento ahora mismo. ¿Y qué sucede con este? Y finalmente, en el versículo 14 está la frase icónica: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Así que yo sé que tú estás muy intrigado como yo de conocer qué tantas cosas el Señor tiene para nosotros en esta parábola. Así que de inmediato vamos a ir versículo por versículo de forma rapidita, pero analizando cada uno de esos detalles que son indispensables para poder nosotros ser de los llamados, pero también de los escogidos. Cuando vemos nuestra parábola y vamos al texto, que te invitamos a tener tu Biblia en mano, los versículos 1 al 4, el rey llama al banquete. Leemos la Santa Escritura. Respondiendo Jesús, volvió a hablar con ellos en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Fíjense en los detalles. Analicen por favor los detalles. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. El rey los manda a llamar,
pero estos no quisieron venir. Volvió entonces a enviar a otros siervos diciendo, otro grupo de siervos, digan a esos invitados o convidados, he aquí, yo he preparado mi comida, mis toros, mis animales, aquellos que son más engordados, han sido muertos, todo está dispuesto, todo está listo, vengan a las bodas. Hasta aquí vemos diferentes detalles. En primer lugar, nosotros estamos viendo que es iniciativa del rey. Iniciativa del rey, el cual se ha de casar con la esposa. Y si tú has venido siguiendo todas las lecciones, te has de dar cuenta a quién se simboliza como rey, a quién se simboliza como esposo, a quién se simboliza como esposa. El rey es Dios. El hijo que se ha de casar es Jesús, el cual se ha entregado por la esposa, que es ¿quién? Nosotros, la iglesia. Aquí estamos viendo una representación de lo que Jesús le quiere dejar dicho a aquellos que escuchan y a ti también que estás de aquel lado de la pantalla, a que puedas entender los detalles. Hay siervos. ¿Quiénes son esos siervos? ¿Quiénes son los mensajeros? ¿Quiénes son los proclamadores? Todos aquellos que han entendido el Evangelio y que necesitan presentar la buena nueva de la verdad a aquellos que están perdiéndose. Hasta ahora has entendido los detalles y has visto la interpretación. Así que sigamos analizando todas estas informaciones. Cuando se habla del rey, cuando se habla de este banquete, de eso que se quiere simbolizar en sentido de la salvación, aquella que solamente Cristo Jesús ha ofrecido para nosotros, esas primeras invitaciones reflejan cómo Dios llama tanto a Israel como a nosotros. Dios llamó a Israel. Dios estuvo presente con ellos en todo el desarrollo de la historia. Porque hay dos grupos. El primer grupo, que representa a aquellos que se llama a Israel, Israel de la historia, desde los inicios del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y demás. Y luego entonces, en el versículo 4 dice, volvió a enviar siervos diciendo, decid a los convidados. Se está llamando a dos grupos, aquellos que estaban en la historia anterior y a nosotros que estamos en la actualidad. Pero vemos curiosamente que en los versículos 5 hasta el versículo 7, como usted está viendo en su pantalla, mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Unos se fueron a sus trabajos, otros se fueron a sus negocios y otros tomaron a los siervos y entonces afrentaron, lo mataron, lo golpearon. La historia nos enseña a nosotros que los primeros cristianos vivieron muchas muertes. Los primeros siglos, el desarrollo de la iglesia cristiana ha pasado por mucha muerte. Y si usted estudia la historia, va a entender a qué se está refiriendo Jesús. Esa parábola que fue presentada antes de él ascender al cielo, esa parábola que en la actualidad nos demuestra a nosotros que todo lo predicho en las Escrituras es una realidad. Muchos estaban en trabajos, negocios y mataron a los siervos que estaban presentando ese mensaje, ese llamar, esa necesidad del ser humano de estar con su esposo, de estar en la mesa del rey. Los próximos versículos, los versos 8 hasta el verso 10, entonces demuestran esa reacción que tuvo el rey al ver esa infidelidad de su pueblo. Entonces dijo a sus siervos, las bodas en verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no son dignos. Id pues a las salidas, los caminos, llamad a las bodas a cuantos ustedes hallen. Y salieron los siervos porque obedecían a su amo, por los caminos juntaron a todos aquellos a los que hallaron, a los malos, a los buenos, y todos fueron llamados, todos fueron invitados. Hay algo muy interesante en eso que acaba de suceder ahora. No únicamente se está llamando,
sino que hay dos grupos, tanto buenos como malos. El rey envía a sus siervos a invitar a todos. El reino de los cielos es para todos. Lo que el hijo hizo, lo que el esposo hace, la fidelidad del esposo es para todos. Pero lo curioso es lo que pasa en los próximos versículos, verso 11 hasta el 13. Y entró el rey para ver a los invitados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas, uno que no se había arrepentido, uno que no se había convertido de verdad. En el reino de los cielos, nadie se va a colar. En la boda, con el rey, con el hijo, con la esposa, nadie se ha de colar. Así que haz tu preparativo desde ahora. Arrepiéntete desde ahora. Ese vestido, el cual éste no contaba, ese vestido simboliza la justicia. Ese vestido simboliza aquello que viene únicamente de parte de Dios y estará en aquellos que acepten de corazón lo que hizo Cristo Jesús por sus vidas. Ese arrepentimiento simboliza esa transformación. Aunque todos fueron invitados, aunque todos se les hizo la invitación, no todos aceptaron la respuesta, y ese que estaba sin vestido representa que aquel juicio que se ha de hacer con los que no se hayan arrepentidos es una realidad. El versículo 12 dice, y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo estás sin vestido de boda? Mas él, como no podía decir nada, enmudeció. Y entonces el rey les dijo a aquellos que servían, atadle tanto sus pies como sus manos, y échenlo a las tinieblas, donde será el llorar y el crujir de dientes. Y el versículo 14 es nuestro texto clave, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Cuando hablamos de escogidos, no estamos refiriendo, y eso quedó muy claro en toda la parábola, no se refiere a que el Señor selecciona a unos antes de nacer, predestina a otros también, unos para salvación y otros para perdición, como nosotros hemos escuchado por mucho tiempo. Sino, como usted ve en pantalla, ese llamar a la boda, ese insistir a la boda, tiene una misma connotación con esa oportunidad que se le da a todos. En Mateo capítulo 22, como nosotros vimos, los versos 1 hasta el 14, todos son invitados, los buenos y los malos. Y esa palabra de invitar, esa palabra de llamar, esa palabra que usted está viendo en pantalla, ese kaleo, ese escogido, es la misma connotación de aquellos que se invitan. Se escoge al que acepta la invitación. Y lo voy a repetir para que usted pueda comprenderlo con mucha salvedad. Ese escogido representa a aquellos que aceptan la invitación, aquellos que dejan que sea Cristo Jesús, con sus acciones redentoras ya realizadas, transformen su vida. Solamente aceptar el sacrificio de Cristo Jesús te da la oportunidad de ser parte de aquellos que están en la boda. Los escogidos son aquellos que aceptan la gracia. Dios nos sigue invitando a nosotros en la actualidad. Cualquiera de nosotros puede rechazarlo. Y eso tiene que quedar muy claro en tu mente. Tú puedes rechazarlo. Yo puedo rechazarlo. De mi decisión depende si estaré con Él por la eternidad o de igual forma me perderé por la misma. Hoy la invitación es a que tú vuelvas a Dios, a que aceptes la invitación, a que pertenezcas a esa boda y a que te vistas con ese vestido de aquellos que han de ser salvos porque han aceptado la voluntad de Dios. Dios nos bendiga en este momento y nos ayude a hacer la bendita diferencia. Te invitamos a seguir estudiando con nosotros, te invitamos a seguir estudiando con nosotros, a poder estudiar mañana nuestra penúltima lección, crucificado por cada uno de nosotros. Dios te bendiga y allá te espero.